Satisface mucho tener un invitado tan especial como él. No sé si quizás es por el don de la persona que nos acompaña o por las simpatías, por lo que está pasando en Venezuela con sus autoridades. Se han puesto los pantalones y ahí están. Como el pueblo eligió al presidente Maduro. Usted podrá estar de acuerdo conmigo o no, pero a mí me gusta respetar la institucionalidad, la constitución de los países. Y es lo que están haciendo los venezolanos. Hay muchos problemas, no tengo que explicar por qué, ustedes lo saben eso de memoria. Entonces, cada vez, ya en segunda oportunidad he estado por Santiago y yo lo invito. Tráigamelo al programa porque quiero, aparte de saludarle, mandarle con él un abrazo a todos los hermanos venezolanos, conversar con él. Bienvenido al programa al señor embajador de Venezuela, el excelentísimo Ali Uzcategui Duque, general de división del ejército venezolano. Bienvenido. Un placer recibirle. Esta es su casa ya. Ya usted se siente como en su casa aquí. Es un honor encontrarme acá, en esta mi casa. Sí, sí, no hay duda. Es un honor encontrarme acá por la invitación esta tarde y por supuesto un saludo muy cordial y placentero al pueblo dominicano, a los connacionales venezolanos que seguramente también están viendo este programa y acompañarlos a todos ellos por esa cobertura de el equipo de los Metros. Los Metros, de anoche, sí. Que ganaron el campeonato de baloncesto nacional. Mis felicitaciones. Y por supuesto esa algarabía que tiene el pueblo, ya sabemos por qué. Sí, sí. Mire, de entrada le digo que me gustó, desde que usted se sentó, lo primero que puso fue esto. Yo quiero que me hagan un acercamiento a esto. Porque es con esto que se camina. No es hablando plepla ni nada, es con esto, que es lo que debe respetarse en los países. Ese es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí está todo. Así es. Basta con cumplir lo que está ahí y ya. Ahora, hay gente que no está acostumbrada a eso, que le incomoda. De la misma forma, el señor embajador la vez pasada que estuvo con nosotros también tuvo en sus manos. Ese es como su cédula de identidad. Así es. Porque es así que se habla. Señor embajador, bienvenido al programa. Cuéntenos, porque ha habido muchos acontecimientos desde la vez que usted estuvo con nosotros hasta este momento. Se habla de constituyente, de asamblea, bueno, de muchas cosas. Empecemos. Voy a agradecer la introducción que usted de alguna otra manera ha presentado ante el público, lo que es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ella es que realmente adolece, y no adolece, sino que muchas veces adolecen del conocimiento de esta Constitución y vemos cómo hay algunos líderes de países de América Latina y del Caribe que dicen que desconocen la decisión de la constituyente, que desconocen la Asamblea Nacional Constituyente, pero está bien que la desconozcan porque eso no está en la Constitución de ellos, está en nuestra Constitución. Correcto. Y nos vale más que certeramente que el pueblo venezolano, el gobierno, las instituciones, el Estado, el concepto de Estado-Nación se rige por esta Constitución a lo largo y ancho de nuestro territorio, y por tal estamos contentos de que estamos actuando democráticamente y en la defensa no solamente de la Constitución, sino del pueblo y el territorio venezolano. Correcto. Hablemos de la constituyente, todo eso se hizo apegado a lo que señala este librito. Lo llamo librito quizás porque está así pequeñito. Reducido. Sin embargo, el contenido de esto es grandioso. La constitución de un país, en este caso la constituyente, todo pegado a la ley, todo sin ningún problema, la gente votó en las calles, según vimos en los reportes internacionales. ¿Y usted sabe por qué llegamos a la constituyente? Porque fuerzas que adversan el proceso político internas del país, la oposición política, más fuerzas externas, como es el Departamento de Estado norteamericano, más el comandante del Comando Sur y algunos otros actores, se estaban dando a la tarea de tratar de llevar dentro de Venezuela un estado de ingobernabilidad y con eso encontrar y buscar una intervención, entre comillas, humanitaria. Ya sabemos lo que ocurre cuando fuerzas extranjeras intervienen humanitariamente en un país. Ahí tenemos a Libia, ahí tenemos a Afganistán, ahí tenemos a Siria y algunos otros países en donde humanitariamente son atendidos por estas fuerzas de intervención y que por supuesto a la final vemos el desastre que dejan y la destrucción social, política y económica de los países. Entonces, ¿por qué fuimos a la constituyente? Porque fue
una decisión no solamente del presidente de la República como iniciativa, sino de llamar a ese proceso constituyente y con ello el poder originario, que es el pueblo. Hay que recordar que esta Constitución, su texto fue elaborado por el pueblo y que el 15 de diciembre de 1999 le dijo un sí a esa Constitución, y la cual rige el norte, el sur y el este y el oeste de la República Bolivariana de Venezuela, sus instituciones, al gobierno y al pueblo venezolano. Por eso es que llegamos a la Constituyente, buscando profundizar el diálogo, mantener la democracia y buscar las soluciones entre nosotros los venezolanos. Tercero, por supuesto, es importante, como el caso y un reconocimiento al señor presidente de la República Dominicana, el presidente Medina, el cual cedió a su territorio, el territorio del pueblo dominicano, para que siguieran en el proceso de diálogo la oposición y el gobierno venezolano. Y eso es digno de admirar porque contribuyó y sigue contribuyendo a ese proceso. Por eso es que cuando hablamos de la Constituyente es hablar de la Asamblea Nacional Constituyente, que en estos momentos ya está en ejercicio, actuando y deliberando en cuanto a la Constitución y por supuesto a su texto, donde hay que reforzarla, y que de esa forma se busca no solamente el diálogo, sino profundizar en él y buscar nuestras soluciones económicas, que son las que nos están adversando por ese bloqueo o esa guerra económica que estamos lamentablemente sufriendo de hace mucho tiempo, y desde el punto de vista financiero que va acompañado de lo económico. Entonces es importante que la audiencia sepa que nosotros estamos cumpliendo con lo que nos dice la Constitución, no estamos cumpliendo directrices o líneas de alguien, de algún político, no, estamos cumpliendo las directrices. Uno ve muchas veces como algunos articulistas se dan a la tarea de manera muy inflexible de indicar de que en Venezuela lo que hay es una dictadura, que el presidente Maduro es un dictador, que no ha cumplido con lo que establece la Constitución. No, es que por cumplir lo que está en la Constitución es en el momento histórico que nos encontramos en defensa de un país. Y a raíz de toda esta situación, entonces, señor embajador, ¿cuál es la perspectiva de ahora en adelante, después de haber realizado esta constituyente, en la cual nueva vez el pueblo de Venezuela recapituló toda esa historia que ha tenido y la Constitución la hace valer nuevamente? ¿Qué es lo que se espera de aquí en lo adelante? Por supuesto, es una pregunta muy importante porque allí radican varios elementos, ¿no? Los principios y los valores. Principios y valores porque hay que creer realmente en la democracia. Hay que creer realmente en la política. El ser humano, por esencia, es un ente político. Hay tratados como el de Sócrates y de algunos otros griegos y filósofos que establecen al ser humano como un animal político. No animal político porque no tenga conocimiento, no, es porque el ser humano per se, desde que nace hasta que morimos, estamos en la lucha política constante. Más aún es un ser gregario, necesitamos la reunión, la congregación de personas, de organizaciones, y eso es parte esencial de la política. Y cuando hablo de principios y valores es realmente creer en ella y ser democráticamente cumplir con algo que es elemental, que es la Carta Magna. Ese es el elemento que te da las directrices para que tú hagas política, la política real, la política de un proceso social democrático con instituciones, por supuesto, y que allí es donde se genera. Cuando usted me dice ¿qué esperamos? Bueno, ya que nuevamente la oposición se encauzó por los rieles de la libertad democrática, en paz, sin violencia, tengo entendido hasta ayer que hay 192 candidatos inscritos para las elecciones a gobernación que son ahora en el mes de octubre. Por el PSUV, que es el partido del proceso de la Revolución Bolivariana, solamente hay inscritos 24, porque están debidamente definidos quiénes son los que van a ir, 24 candidatos, uno por cada gobernación, en lid para esas elecciones, mientras que por la oposición hay 192. Ayer también, nuevamente, con los articulistas decían, hay 192 y del PSUV no hay nadie. No, nosotros tenemos 24, están debidamente justificados y van en lid con otros candidatos de la oposición. Entonces, si en ese orden estamos nosotros hablando de que hay inscripciones para un proceso electoral que es en octubre, si hay inscritos candidatos, eso quiere decir
que estamos en la vía correcta, democrática, y por lo tanto debemos, indiferentemente de las opiniones que podamos tener, tenemos que trabajar en conjunto para poder lograr y superar la adversidad económica, la adversidad política y algunos elementos sociales que están involucrados dentro del proceso. Por eso es que nuestra esperanza es más allá de lo concebible de superar toda esta situación y por supuesto lograrlo, la sana paz del pueblo venezolano y por supuesto seguir en el desarrollo que de alguna otra manera se ha planteado desde 1999 en conjunto con todas las organizaciones vivas del Estado venezolano. Señor embajador, indiscutiblemente que ha dado un giro la situación de Venezuela después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos. ¿Cuál es la situación allá? ¿Realmente en este momento se está preparando el ejército bolivariano ante cualquier eventualidad del presidente de Estados Unidos? ¿Qué está pasando ahora? Sí, creo que por allí en la sala técnica, ahí a tiro unas imágenes de una declaración del ministro de la Defensa. ¿Tenemos ya las imágenes? Del ministro de la Defensa, en el cual de alguna otra forma está allí, bueno. Ahí la tenemos. Vamos a darle audio, Morena, eso, vamos a darle audio. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los lobbies de las grandes industrias militares estén jugando con la paz de todo un planeta? ¿Hasta cuándo, queridos hermanos venezolanos y venezolanas, vamos a permitir nosotros que una élite que gobierna precisamente los Estados Unidos esté haciendo con el mundo entero lo que le venga en gana para destruirlo, para aniquilar la humanidad? Como decía Fidel Castro, buscando la aniquilación de la humanidad. ¿Por qué? Por el capital. Por el capital. Las guerras necesitan armas y las guerras se alimentan de las armas, pues. Entonces es un lobby perverso, es un ciclo perverso allí. Los lobbies de las industrias militares, así como los lobbies petroleros con sus intereses, de los grandes medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el Estado Mayor bueno, todo el Estado Mayor del Ejército o las fuerzas de las Fuerzas Armadas Nacionales. De las Fuerzas Armadas Nacionales, hablando de esa manera. Yo pienso que me gustaría, como le expresaba, estar con usted 1 hora, 2 horas, porque se aprende mucho, llegan muchas informaciones reales, veraces, porque usted sabe que nos tienen bombardeado permanentemente con muchas noticias de otro color. Por eso es tan bienvenido aquí usted. Si piensa que se nos queda algún detalle, ¿podríamos tomarlo en cuenta ahora? Sí, hay que tomar, yo creo que esas imágenes están bien para el momento y explicar que esas Fuerzas Armadas que están allí están prestas para la defensa del país y del pueblo venezolano. Están ahí prestas para defender un territorio, están ahí prestas para evitar que cualquier fuerza extranjera con intenciones de invasión o de intervención lleguen a Venezuela. Las Fuerzas Armadas venezolanas nunca han sido formadas ni creadas para estar a la ofensiva y atacar, no, están para la defensa del territorio y contribuir al desarrollo armónico del país. En ese contexto tenemos la Asamblea Nacional Constituyente, la cual es producto también de ese proceso armónico democrático, de ese poder originario que es el pueblo. Por eso es que todos esos elementos unidos, y lamentablemente, como usted dice, en el poco tiempo explicar todo ese proceso, requerimos de algunos elementos específicos que se pudieran mostrar. Pero sí le puedo decir de una manera muy convincente de que en estos momentos en nuestro país, con todos los problemas que tenemos, buscamos la solución desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de mantener la paz sin manifestaciones violentas. Pueden manifestar, cualquier venezolano puede manifestar como en cualquier parte del mundo, pero eso sí, sin violencia. Fíjate que esa violencia pasada generó más de 135 muertos. Entonces resulta ser que todos se lo achacan al gobierno. No, eso es parte también de esa interacción de esos grupos violentos generados por cierta parte de la oposición en búsqueda de desarticular y buscar una ingobernabilidad en el país para que intervinieran con fuerzas extranjeras a Venezuela. Nosotros como programa de televisión y como país hermano de Venezuela albergamos la esperanza
que no haya necesidad de recurrir a ningún elemento militar, que ustedes mismos en Venezuela ya puedan unificarse, puedan a través del diálogo, a través de este librito que se llama La Constitución, a través del raciocinio, como elementos principales, puedan llegar a un acuerdo y que el presidente Maduro pueda concluir su periodo constitucional y que pueda seguir avanzando la hermana República Bolivariana por senderos positivos. Así será. Agradecemos infinitamente su visita nueva vez en el programa y esperamos que cuando esté por aquí por Santiago ya usted sepa que esta es su casa. Que Gracias, usted puede muy llegar amable. aquí Ya sin usted, tocar la ya puerta. Usted está invitado, Gracias, muy amable. Cada vez Sí, que esté señor. aquí tiene que venir al programa. Me necesito un café bien caliente, todo. No se Claro sin que problema. sí, eso va. Ordéname un café caliente. ahí para el Gracias señor embajador. al señor embajador de Venezuela, Ali Uzcategui Duque, que ha estado con nosotros. Gracias a Un placer. ustedes, por favor, y al pueblo. Feliz día No, y gracias, lléveme un abrazo a ese Señora, pueblo Un placer. combativo y luchador de Venezuela. Así es, como siempre, en Encantado. 1810 y antes. Continuamos. Continuamos. Ustedes y nosotros. Dando